Hoy nos sumergimos en un lugar fascinante y, la verdad, bastante sombrío de la mitología griega, el río Aqueronte. Sí, un nombre que resuena mucho. Exacto. Las fuentes que hemos consultado lo pintan como algo más que un río del inframundo. Es una figura central llena de misterio. Totalmente. La idea es explorar un poco su historia, qué significaba y qué papel jugaba en ese viaje al más allá. Un viaje crucial en la cosmovisión griega. Y lo primero, lo que más llama la atención, casi de inmediato, es el nombre, el río de la aflicción o del pesar. Uf, sí. Es un nombre potente, ¿verdad? ¿Por qué esa conexión tan directa con el dolor, con la pena? Pues es que el nombre lo dice casi todo. Río de la aflicción encapsula perfectamente su función. Su función como frontera. Exacto. El Aqueronte es la primera frontera real que las almas encontraban al entrar al reino de Hades. Es el adiós definitivo al mundo de los vivos. El primer contacto con el más allá. Justo. Y ese paso, claro, está asociado inevitablemente a la pena, al lamento por lo que se deja atrás. De ahí ese nombre tan cargado. Entendido. Pero su historia, por lo que hemos visto, tiene más miga. No fue siempre un río subterráneo. No, para nada. A ver, vamos a desgranar esto. Parece que Aqueronte era originalmente una deidad. Un dios río. Eso es, una entidad fluvial, ¿sí? Y las fuentes cuentan que se metió en líos durante la titanomaquia. La gran guerra entre los olímpicos y los titanes. Exacto, esa batalla cósmica por el control del universo. ¿Y Aqueronte qué hizo? Pues según se cuenta, ayudó a los titanes. Les dio de beber cuando estaban sedientos en plena batalla. Un acto que, desde la perspectiva de Zeus, fue una traición. O al menos un apoyo al bando equivocado. Y Zeus, que no se andaba con chiquitas, lo castigó de una forma, bueno, bastante drástica. Sí, lo precipitó al inframundo. Lo convirtió en el río que conocemos. Lo fascinante aquí es cómo ese castigo refleja la mentalidad griega, ¿no? Totalmente. Fíjate, un acto que podría verse como compasión o simple ayuda se reinterpreta como una ofensa grave contra el nuevo orden olímpico. Y el castigo es eterno. Claro, es una forma de reafirmar el poder de Zeus y su justicia divina. Aqueronte pasa de ser dios a ser geografía del castigo, un símbolo de las consecuencias de oponerse a los dioses. Vaya tela, un acto de ayuda con consecuencias para toda la eternidad. Y una vez convertido en río, se vuelve paso obligado. El paso obligado para todas las almas. Y aquí entra otro personaje fundamental, Caronte, el famoso barquero. El barquero del inframundo, ¿sí? Los textos lo describen como un anciano, algo hosco, con su barba gris, que exige un pago para cruzar. No se cruzaba gratis, ¿no? Había que pagar el peaje. Efectivamente. Y esa exigencia es el origen de una costumbre funeraria muy extendida en Grecia. El óvulo. Exacto, la moneda. Colocaban un óvulo, una moneda pequeña, en la boca o en la mano del difunto. ¿No era solo simbólico entonces? ¿Qué va? Era una preparación muy literal para el viaje. El miedo era quedarse atrapado en la orilla, sin poder pagar a Caronte. Impresionante cómo un detalle tan pequeño, una moneda, conectaba directamente el rito funerario con el viaje mitológico. Es que el mito impregnaba la vida cotidiana y también la muerte. Claro. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque no solo las almas comunes cruzaban el Aqueronte. No, también los héroes se enfrentaron a él. Exacto. Las fuentes mencionan a Heracles, por ejemplo. Tuvo que cruzarlo para cumplir uno de sus trabajos, el de capturar a Cerbero. Y no lo hizo pagando, precisamente. No, él intimidó a Caronte con su fuerza, ¿verdad? Casi divina. Sí, usó la fuerza bruta. Pero luego tenemos a Orfeo. Ah, Orfeo, un caso distinto. Muy distinto. Él no usó la fuerza, sino su arte, su música. Con su lira, consiguió conmover a Caronte y hasta a Hades y Perséfone para intentar rescatar a Eurídice. Aunque bueno, ya sabemos cómo acaba esa historia, por mirar atrás. Sí, una lástima. Pero el hecho es que cruzó, gracias a su música. Exacto. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué significan estos cruces de los héroes? Buena pregunta. ¿Son solo aventuras o hay algo más? Yo creo que tienen un significado más profundo. Muestran el Aqueronte como ese límite casi infranqueable entre la vida y la muerte. ¿Pero ellos lo cruzan? Sí, pero de forma excepcional. Heracles por su fuerza semidivina, Orfeo por el poder del arte y el amor. Entonces reflejan un deseo de vencer a la muerte. Podría ser. O quizás subrayan lo contrario, que la muerte es inevitable
y solo figuras extraordinarias pueden interactuar con ese reino, y aún así, de forma limitada o imperfecta. Son como exploraciones de los límites humanos frente a ese gran misterio. Exacto. Plantean preguntas sobre cómo veían los griegos la muerte y si había alguna forma de desafiarla. Entonces, resumiendo un poco, el Aqueronte no es solo un río. No, es mucho más. Es la aflicción del último viaje, es un castigo divino, es la frontera definitiva, Y también el escenario de leyendas heroicas. un símbolo potentísimo del más allá griego. Muy denso, sí. Y fíjate, es solo el primer río que mencionan las fuentes. El Aqueronte es la puerta de entrada, por así decirlo. Cierto. Luego vienen otros. Claro, está el Cosito, el río de los lamentos, el Flegetonte, de fuego, el Lete, el del olvido, el Estige, el de los juramentos. Cada uno con su propia carga simbólica. Exacto. Explorar esos otros ríos nos daría una imagen aún más completa de cómo imaginaban los griegos esa geografía del alma después de la muerte. El Aqueronte abre la puerta, pero... ¿Qué más hay más allá? Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Continuamos hoy, Nuestro descenso al inframundo mitológico. Seguimos bajando, sí. Habiendo dejado atrás el Aqueronte, aquel primer río, el de la aflicción, nos encontramos ahora ante una corriente, aún más sombría. El Cocito. El Cocito, exacto. El río del lamento. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes, a intentar entender qué representa realmente. Pues sí, vamos a ello. Las descripciones que nos han llegado pintan un cuadro bastante desolador, El Cocito, como el segundo río infernal, Sí, lo llaman el río de las lamentaciones y el llanto. Podemos imaginar esas aguas, no sé, heladas, oscuras, turbulentas, ¿no? totalmente. Recorriendo un paisaje de puro castigo. Eso. Y lo interesante aquí yo creo es que va mucho más allá de ser un simple accidente geográfico del inframundo. Claro. Esta personificación misma del castigo por ciertas acciones, ¿sabes? Un símbolo casi palpable de la tristeza, del arrepentimiento. ¿Ya? Subraya esa idea tan potente en la mitología de que nuestros actos en vida pues resuenan inevitablemente después de la muerte. Tienen eco. Tienen eco, exacto, y el sonido que lo define, según las fuentes, es precisamente ese lamento continuo de las almas. Qué potente. ¿Y qué tipo de almas encontramos en sus orillas, según los mitos griegos? Pues se habla, por un lado, de aquellas que no recibieron los ritos funerarios adecuados. Ah, vale, las que quedaban como en el limbo, ¿no? Algo así, como suspendidas. Pero también, y quizá más importante para el Cocito, quienes cometieron crímenes especialmente graves. Ajá. Y aquí es donde surgen figuras concretas, claro. Como el famoso rey Tántalo, ¿no? Exacto. Tántalo es el ejemplo clásico. Un rey castigado por su soberbia. Bueno, una soberbia monumental, por desafiar a los dioses. Ya. Y una de las versiones de su tormento eterno, reflejada en las fuentes que manejamos, lo ubica precisamente en el Cocito. ¿Y cómo era su castigo allí? Pues padece una sed y un hambre insaciables. El agua se retira justo cuando intenta beber. ¡Qué horror! Y la fruta, las ramas con fruta se elevan cuando intenta alcanzarlas, siempre fuera de su alcance. Un castigo diseñado a la medida de su ofensa, vamos. Totalmente. Muy personal, muy específico. Ese concepto de un tormento tan específico es muy revelador de la visión griega de la justicia divina, ¿verdad? Una justicia casi artesanal. Sí, lo has descrito muy bien. Y esta imagen del Cocito, de ese río sonoro de dolor, no se quedó ahí, estancada en la antigüedad. Para nada. Viajó en el tiempo y encontró una transformación, radical en una obra cumbre. ¿Te refieres a Dante? Exacto. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Si conectamos con esta visión posterior, vemos cómo Dante reinterpreta por completo el Cocito. ¿Y cómo lo hace? En su infierno ya no es un río, es un vasto lago de hielo. Un lago de hielo. ¡Qué cambio! Sí, ocupa el noveno y último círculo, el más profundo del infierno. ¡Madre mía! Vaya contraste con el río de lamentos. Imagino que Dante reservaría semejante final helado para un tipo de pecador muy específico, ¿no? En su jerarquía del mal. Justamente, Dante sitúa allí a los traidores. Uf. La peor escoria, según su visión moral cristiana, claro. Están inmersos en el hielo, clasificados y castigados según la naturaleza de su traición. A la familia, a la patria, a los huéspedes, a sus benefactores. Entiendo. Y lo clave es que estén inmóviles,
congelados. Y en absoluto silencio. Silencio, un silencio sepulcral que contrasta de forma radical con los lamentos del cocito griego original. Es fascinante cómo se invierte la imagen, de un río ruidoso de dolor a un lago silencioso y helado. Ese silencio casi parece más aterrador, ¿no crees? Puede ser, puede ser. Es una frialdad distinta, una ausencia total. Entonces el cocito nos muestra dos visiones muy distintas del castigo extremo. Exacto. Ya sea el río de llanto griego o el lago congelado de Dante, el cocito funciona como un espejo cultural, diría yo. Ajá. Refleja cómo distintas épocas han concebido las consecuencias últimas de los actos humanos, sobre todo de la transgresión grave. Claro. Del lamento explícito, muy sonoro, pasamos a la quietud helada, reservada para la traición, que era la máxima ofensa para Dante. Nos confronta con diferentes ideas sobre la justicia y la naturaleza del mal, supongo. Eso es. En esencia, el cocito, en sus distintas formas, nos confronta con las consecuencias últimas. Desde ese lamento en la mitología griega hasta la quietud helada de la traición en Dante, vemos reflejadas distintas concepciones de la justicia divina y del castigo. Ese lamento griego o ese silencio dantesco del cosito nos recuerdan de forma muy poderosa la vieja idea de que nuestros actos tienen peso, ¿no? Tienen consecuencias duraderas. Sin duda. Hemos navegado hoy por sus aguas conceptuales, pero bueno, nuestro recorrido por las corrientes del inframundo aún no ha terminado. Queda camino por recorrer. Queda camino, sí. La próxima vez, las fuentes nos guiarán hacia otro río de significado profundo, el Flegetonte. El río de fuego. El río de fuego, efectivamente. Así que bueno, ahí lo dejamos por hoy, preparando ya esa siguiente etapa del viaje. Hola. Bueno, ya hemos estado en el Aqueronte, ¿no? Y hemos oído los lamentos del cosito. Hoy nuestra exploración del inframundo nos lleva a algo bastante distinto. Un río que no lleva agua, lleva fuego. Fuego puro. Exacto. Vamos a meternos con cuidado, eso sí, en lo que nos cuentan las fuentes sobre el río Flegetonte. El nombre ya lo dice casi todo. Ardiente. Sí, la pista es clara. Y la imagen que describen es impactante, ¿verdad? Olas de llamas líquidas ahí, serpenteando en la oscuridad, iluminándolo todo con un brillo siniestro, rojizo. Es una imagen poderosa, no cabe duda. No es agua, es fuego lo que fluye. Aterrador, pero parece que tenía una función muy concreta, ¿no? Según estos textos. ¿Qué papel jugaba este río de fuego en el más allá? Pues sí, tiene un papel crucial. Y según la mitología griega que recogen estas fuentes, es un papel, digamos, doble. No es solo un accidente geográfico del inframundo, es un agente activo. Con dos caras, muy diferentes. Dos caras. A ver. Por un lado, claro, actúa como instrumento de castigo, de purga. Se describe como las almas, las consideradas pecadoras, eran sumergidas en esas llamas. El objetivo no era solo el tormento, que también, sino, quemar, literalmente, las impurezas de sus actos. Quemar impurezas. Suena intenso. Lo es. Pero, y aquí viene lo fascinante, no es solo un lugar de sufrimiento. Espera, ¿cómo? ¿Un río de fuego? ¿Con un lado positivo? Parece contradictorio, ¿no? ¿Un sitio de tormento que sirva para algo bueno? Pues sí, exacto, esa es la gran paradoja. Para otras almas, las consideradas justas, las que iban a los campos elíseos, ese paraíso para héroes y virtuosos, pues para ellas cruzar el Flegetonte era un paso ineludible, necesario. Necesario. Atravesar llamas. Sí, según estas creencias, pasar por sus llamas era la purificación final, la forma de quitarse cualquier resto terrenal antes de entrar en la felicidad eterna. Así que sí, el mismo río que atormenta a unos, purifica a otros. Es como un umbral purificador hacia la recompensa final. Ya veo. Un filtro de fuego, podríamos decir. Eso es. Y, oye, hablando de fuego y de castigos implacables, las fuentes mencionan una conexión bastante fuerte con una figura mítica muy conocida. Prometeo, el titán. Ah, sí. ¿Cómo encaja Prometeo en todo esto del río de fuego? Pues es una conexión que subraya esa naturaleza, inexorable, ¿no?, del río. Algunas leyendas, como las que manejamos, cuentan que el Flegetonte fue parte del castigo de Zeus a Prometeo. Por lo del fuego a los humanos. Exacto. Por entregar el fuego a la humanidad. Se dice que el propio río era el encargado de consumirle el hígado cada día. Uf,
qué horror. Un hígado que, claro, se regeneraba para que el tormento fuera eterno. Sea una versión literal o más simbólica, la idea es que vincula al flegetonte con el poder y la justicia inflexible de los dioses. Entiendo. Un instrumento de la justicia divina, entonces. Eso le da, bueno, otra capa de significado, claro. Totalmente. Y si ampliamos un poco la mirada, el simbolismo del flegetonte es aún más profundo. Una de las descripciones más sugerentes que encontramos es esa que lo llama el espejo ardiente de la conciencia. El espejo ardiente de la conciencia. Suena. Uf, intenso. ¿Qué quiere decir eso? Pues implica que las llamas no solo queman por fuera, digamos, sino que reflejan, obligan al alma, sobre todo a la del pecador, a enfrentarse a sí misma. No es solo un dolor físico, si es que se puede llamar así en el inframundo, es un tormento psicológico. Ah, vale. Las fuentes sugieren que en ese fuego las almas reviven sus actos, ven con una claridad abrasadora las consecuencias de lo que hicieron, el daño causado. Es una confrontación brutal con la propia verdad, sin escapatoria. Y este autoexamen forzado, por muy doloroso que sea, se presenta como algo esencial. Entonces, a ver si lo entiendo. La gran lección, un poco incómoda, que parece salir de estas fuentes, es que la limpieza del alma, la purificación de verdad, no es un paseo. Exige pasar por el fuego, literalmente en este caso, y enfrentarte cara a cara con tus propios errores. No hay atajos para encontrar la paz, no. Eso parece decir el mito. Precisamente. Esa confrontación con la verdad, por muy abrasadora que resulte, es la clave del poder purificador del flegetonte. Y es importante señalar algo. Este paso, esta purga con fuego, no es el final del viaje para las almas en el inframundo, según nuestros textos. Es más bien una preparación. Una preparación. ¿Para qué? Pues este enfrentamiento con el pasado a través del fuego prepara al alma para lo que viene después. El camino sigue. Las lleva hacia otro río muy distinto. El Lete. El río del olvido. Claro. Parece que solo después de haber confrontado y purgado esos recuerdos dolorosos en el flegetonte, el alma está lista para poder olvidar, para seguir adelante hacia su destino final. Es fascinante cómo estos relatos, estos mitos, usan imágenes tan potentes, tan extremas, como un río de llamas, para explorar ideas universales, ¿no? Ideas sobre la justicia, la memoria, el castigo, la redención, que todavía hoy nos hacen pensar. Qué simbólico, ¿no? No haberlo siempre propuesto como un río de fuego, como un río de llamas. ¿Tendría algún significado eso? En muchas culturas también narran ríos de fuego como algo, como un castigo. Hola, hoy nos vamos a sumergir bastante a fondo en la mitología griega. Vamos a explorar un río muy especial del inframundo, el Lete. El río del olvido, nada menos, un elemento fascinante. Sí, ya hemos hablado antes, ¿recuerdas? Del Aqueronte, del Cocito, incluso del Flegetonte, ese río de fuego. Ajá. Pero el Lete es diferente. Es como otra etapa del viaje, ¿no? Queremos entender bien qué significa, qué nos dice la fuente sobre él. Exacto. ¿Qué representa realmente este río de aguas, dicen, tan tranquilas? Y fíjate, la fuente nos lanza una pregunta casi directa, que es, bueno, te hace pensar. ¿Qué pasaría si pudiéramos olvidar todo? O sea, lo bueno, lo malo, todo para alcanzar la paz. ¿Tú qué harías? Uf, es una pregunta potente, ¿eh? Vaya dilema. Desde luego. El propio nombre, Lete, ya lo dice casi todo. Olvido. Se le llama el río del descanso eterno. La fuente lo pinta con mucha calma, ¿sabes? Aguas que fluyen suaves, quizá por esos campos elíseos. Una imagen de paz. Muy potente, sí. Precisamente. Y esa calma no es solo una descripción, ¿eh? Está ligada a su función. La fuente es clara. Beber esas aguas provoca el olvido. Olvido total de la vida anterior. Total. O sea, no eliges. No. Es un mecanismo, digamos, necesario en esa visión. Una especie de purga final para el alma. Para liberarse, ¿no? Eso es. Librarse del peso de los recuerdos, del sufrimiento, de las preocupaciones, de todo lo terrenal. Es buscar la paz despojándose de la carga. Una liberación, pues eso, radical. Una liberación. Pero aquí es donde la fuente mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque este olvido no es selectivo. Exacto. Se va el dolor, sí, pero también se va la alegría. Los logros, el amor, los seres queridos, todo.
claro. La fuente lo plantea como una paradoja tremenda. Para algunos, una bendición, ¿no? Empezar de cero. Una hoja en blanco. Pero para otros, una maldición. Perder tu identidad, tus lazos, todo lo que te hizo ser tú. Es un todo o nada que, da escalofríos pensarlo. Y allí está lo interesante del análisis que propone la fuente. Nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad queremos ese olvido total? ¿Compensa esa paz? ¿Es paz realmente? Buena pregunta, porque choca de frente con la idea de identidad. Si te quitan tu historia, tus recuerdos, tus vínculos, ¿qué queda de ti? ¿Eres siquiera tú? Nada. O algo completamente distinto. La fuente parece sugerir que esa paz del lete tiene un precio altísimo, un precio existencial, diría yo. Pierdes tu propia narrativa, tu esencia. Es que esa tensión que describe la fuente es brutal. El Lete no es solo un río, es casi un dilema filosófico hecho agua. Totalmente. La promesa de paz contra el sacrificio de ser quien eres. Es como si te preguntara, ¿cambias tu vida entera con todo por no sentir dolor nunca más? Y esa pregunta resuena mucho hoy en día también, ¿no? Sí, trasciende el mito. No es solo geografía del inframundo. Es un símbolo muy potente sobre la memoria y cómo nos construye. Ajá. La fuente lo usa para explorar qué significa ser humano, qué valor damos a nuestras experiencias, incluso a las malas. La pérdida de memoria como la pérdida del ser. Entonces, resumiendo la idea clave que sacamos de esto, el Lete simboliza el olvido como un camino hacia la paz en el más allá. Pero una paz que te exige renunciar a tus recuerdos, a tu memoria y por lo tanto a tu identidad. ¿A quién fuiste? Lo que nos deja con una reflexión final creo que surge directamente de la fuente. Si la condición para tener paz absoluta, para que cese toda angustia, fuera borrarlo todo, cada recuerdo, cada amor, cada lección aprendida, ¿qué valor tendría esa paz? Una paz vacía. ¿Sería siquiera paz para alguien que ya no recuerda qué es sufrir o qué es la alegría? Es para darle una vuelta. Desde luego. Con el Lete, las almas dejan atrás su pasado, pero el viaje por los ríos del inframundo, según nos indica la fuente, no termina ahí. No. Nos queda todavía una corriente importante, quizá la más sagrada, la más poderosa. Así que nuestro análisis continúa hacia el Estigia. Hola, bienvenidos a esta exploración. Hoy llegamos, al destino final de nuestro recorrido por los ríos del inframundo griego, el imponente río Estigia. Hemos estado revisando un extracto fascinante sobre él y la idea es, desentrañar por qué este río y no otros como el Aqueronte o el Lete que ya vimos tiene tanto poder, ¿no? exacto, no es un río más, desde luego. Llama la atención ya de entrada el nombre, que significa odio o detestación. Resulta un poco chocante para un río tan fundamental. ¿Cuál es la historia aquí? ¿Cómo llegó a ser tan crucial? Pues es una historia interesante de alianzas y recompensas divinas. Fíjate, Estigia no era originariamente un río. Ah, ¿no? No, era una diosa, una ninfa oceánide, hija de Océano y Tetis, titanes primordiales. Y tuvo la visión de apoyar a Zeus durante la titanomaquia. La gran guerra contra los titanes, claro. Esa misma. Y como premio por esa lealtad, que fue clave, Zeus le dio un honor único. Convirtió sus aguas en el vínculo sagrado de los juramentos divinos, el juramento inviolable. Un río como garante de la palabra divina. O sea, ¿qué implicaba eso para los propios dioses? Suena serio. Muy serio. Lo fascinante aquí es entender que jurar por el Estigia era el acto más solemne que un dios podía hacer. No había nada por encima. ¿Y romper ese juramento? Las consecuencias eran pavorosas. El texto que manejamos lo detalla bien. Sí. ¿Qué pasaba? Pues un dios perjuro caía en un estado como de coma durante un año entero, sin aliento, sin voz. Un año. Y eso no era todo. Después, sufría un exilio de 9 años. 9 años fuera de las asambleas, de los banquetes divinos. Madre mía, 9 años. Refleja la importancia brutal que daban los griegos a la palabra dada, a los pactos, ¿no? Para mantener el orden cósmico. Y el Estigia era el testigo y, el ejecutor de esa verdad. Entendido, entiendo, es potente. Y esa conexión con un poder tan absoluto nos lleva a otra cosa, ¿verdad? Algo también muy famoso. Su vínculo con la idea de invulnerabilidad. Efectivamente. Sé que hay una conexión muy famosa con Aquiles.
¿cómo encaja el Estigia ahí? Que aquí es donde se pone realmente interesante. Claro, esa es quizá la leyenda más popular del Estigia. Tetis, la madre de Aquiles, que era una nereida, una ninfa marina, Ajá. consciente de que su hijo era mortal, buscó protegerlo a toda costa. Y bueno, ¿qué hizo? Lo sumergió de bebé en las aguas del Estigia. ¿Para hacerlo invulnerable? Exacto. Se creía que sus aguas daban esa protección. Pero claro, tenía que sujetarlo por algún sitio. Por el talón. Por el talón. Y ahí está la clave. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la ironía trágica. Esa pequeña zona, el famoso talón de Aquiles, se convirtió en su única debilidad, la que, al final, causó su muerte. Qué curioso. O sea, el Estigia le da casi todo, pero no todo. Exacto. Funciona como una frontera simbólica, ¿ves? Entre lo mortal y lo inmortal. Es un intento de trascender la condición humana, pero la historia nos enseña que la vulnerabilidad persiste. Es un comentario potente sobre los límites, sobre el destino. El poder del Estigia protege, sí, pero no borra la esencia mortal del todo. Vale, vale. Entonces, haciendo un poco de recapitulación de este viaje subterráneo, hemos pasado por el Aqueronte, el río del dolor, el Cócito, el de lamento, el Flegetonte, con su fuego purificador, el Lete, el del olvido. El olvido, sí. Y ahora el Estigia, río del odio, pero sobre todo del juramento que no se puede romper. Entonces, ¿qué significa todo esto? Parece que cada río dibuja un mapa de aspectos de la vida, la muerte, la condición humana, según los griegos. Totalmente. Y el Estigia, como culminación, como punto final de este viaje, concentra esa idea de límite, de frontera, de consecuencia última. Perdura como un símbolo muy potente, el testigo de las promesas sagradas, la frontera entre mundos y un recordatorio del poder de la palabra y de lo que pasa si la traicionas. Representa esa fuerza de los compromisos que simplemente no se pueden romper. Sin duda. Un río que da que pensar, ¿eh? Ha sido un recorrido intenso por estas aguas mitológicas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión. Un placer. Y bueno, como reflexión final, algo para que quede ahí flotando, ¿cómo resuena hoy esa idea de un juramento inviolable, con consecuencias tan drásticas? Sobre todo si lo comparamos con el valor que a veces damos a las promesas hoy en día. ¿Y qué podría significar en nuestro tiempo esa búsqueda constante de ser invulnerables, de protegernos totalmente de todo? Ahí dejamos esas ideas para la reflexión personal.